En tercer lugar, por la misión Iglesia Bíblica Cristiana, expone Cristian Arévalo. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimos magistrados. Con la venia de este tribunal, en representación de la misión Iglesia Bíblica Cristiana y de su ONG Pro Familia Chile, venimos para apoyar el requerimiento que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de aborto sobre 3 causales. Antes de referirme a la inconstitucionalidad de esta ley, voy a hablar brevemente, como la medida del tiempo, de estas 3 causales. En cuanto al riesgo de la madre, eso es una falsedad. Se basa en el supuesto que se deba elegir entre la vida de la madre y el niño, en circunstancias que un médico como tal no tiene que escoger entre ambas vidas, sino que como profesional de la salud tiene que salvar a ambas simultáneamente, tanto a madre como el bebé. Resulta ser que si por las maniobras para salvar la vida de ambos simultáneamente, uno de ellos resulta muerto, para efectos penales no es considerado aborto si fallece el bebé, y no es considerado homicidio si fallece la madre. Y esta es una cuestión que ya se aplica a diario en virtud de la lex artis, ¿cierto?, en la praxis médica, sin necesidad de este proyecto de ley de 3 causales, como se ha hecho ver a las comisiones legislativas y como reparó en ello el mismo senador Andrés Saldívar en la discusión de la Cámara Alta. Por lo tanto, es absurdo el supuesto en que se quiere colocar a este tribunal y a los pro vida de tener que elegir entre la vida de la madre o el niño, porque no hay que escoger realmente entre ninguno de ambos. Segundo lugar, en cuanto a la inviabilidad fetal, este es un concepto, como lo llamaríamos jurídicamente, válvula, impreciso. El proyecto de ley dice que tiene que ser determinada esta inviabilidad por 2 médicos especialistas, que en la práctica van a ser, con el respeto que me merecen los profesionales del caso, 2 ginecólogos obstetras generales que no son especialistas en el área, como sí lo hay en lo que hoy se conoce como la salud infanto-fetal. Explicó el doctor Jorge Becker en una de sus entrevistas a un medio radial que de este tipo de profesionales en Chile actualmente solamente hay alrededor de 50 y la mitad trabaja en el sector privado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que 35 profesionales van a dar abasto para poder certificar la inviabilidad fetal de cientos, quizás de miles, de eventuales nonatos abortables? ¿Tendrán que viajar todas las personas que quieren abortar a Santiago? ¿Quién se va a hacer cargo de esos costos? ¿El Estado? Y si de la cirugía de abortos resulta el riesgo para la madre, ¿quién va a costear eso también? ¿El Estado? Ahora, ¿cómo el gobierno de turno quiere colocar y echar a andar este proyecto de ley si aún no tiene la cantidad de profesionales suficientes para ello? Por otra parte, la certeza diagnóstica que puede dar un ginecólogo obstetra general, según el mismo profesional ya mencionado ha dicho, es solamente de entre un 50 y un 60%, mientras que la certeza diagnóstica que puede dar un médico especialista en medicina fetal es de un 90%. Entonces, ¿cómo se quiere dejar esta cuestión que la determine una persona que no puede dar un porcentaje de certidumbre tan grande como lo hace un especialista en el área? Por otra parte, bajo este mismo título de inviabilidad fetal se podrían abortar perfectamente personas con síndrome de Down, como ya está pasando actualmente en Islandia y en España, bajo la misma condición. Además, en cuanto a la certeza diagnóstica, existen también errores de diagnóstico. Entonces, hay fetos que fueron declarados inviables y que hoy día caminan y son personas como nosotros. Entonces, no es tan fácil determinar la inviabilidad de un no nacido. En cuanto a la causal de violación, se dice interrupción del embarazo, lo que tampoco literal y técnicamente no es correcto. La interrupción supone hacer una pausa en algo que puede reanudarse posteriormente. Sin embargo, el aborto no es una interrupción, porque una vez abortado el neonato no puede reanudarse su desarrollo intrauterino de ninguna manera. Los proabortos suavizan esta muerte del no nacido con estos términos que no les son propios. Por otra parte, la muerte es una sanción y Chile se obligó a suprimirla en virtud del Pacto San José de Costa Rica. En el ámbito civil no hay pena de muerte, solamente en el ámbito militar en tiempo de guerra. Y por eso protege la ley la vida del que está por nacer. La vida es un valor y como vale es digno de protección.
y por eso atentar contra ella es digno de una sanción, y por eso nuestro legislador, en el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución Política vigente, dice que la Constitución asegura a todas las personas, y dice el inciso segundo, el número 1, la vida del que está por nacer, y atentar contra esa vida está sancionado en el artículo 342 al 345 del Código Penal. Entonces, abortar al no nacido, ¿cuál es el delito? Existir. La ley protege la vida del que está por nacer y dice las personas. El no nacido es persona, porque así dice la Constitución. Este mismo tribunal, en jurisprudencia al respecto, dijo a propósito de la declaración de inconstitucionalidad declarada por la píldora del día después, cito, el nasciturus desde la concepción es persona en el sentido constitucional del término y por ende es titular del derecho a la vida, y es un derecho, no una mera expectativa, y es un derecho no sujeto a condición suspensiva. Dice también el artículo 74 del Código Civil que la existencia legal de las personas comienza al momento de nacer, pero habla de una existencia legal, no de una existencia biológica, porque desde luego que no existe biológicamente no puede llegar a existir legalmente tampoco. Y eso es lo que estamos viendo en este tribunal, la protección de la vida biológica, garantizada por el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Aborto no es deshacerse de algo, sino matar a alguien, una persona en desarrollo intrauterino. En consecuencia, y por la jurisprudencia que hay al respecto, está sentada la personalidad del nonato y su derecho a que se respete su existencia y se proteja. Y este tribunal no puede fallar en un sentido jurídico contrario y de decirse de lo que ya ha pronunciado. Los tribunales tienen que dar certeza y no padecer de bipolaridad jurídica. Más allá de toda consideración ética, biológica y religiosa, este tribunal debe examinar si el proyecto de ley en cuestión es o no ajustado a la Constitución. Y esta dice en su artículo 19, número 1, inciso 2, que la ley protege la vida del que está por nacer, claramente. Y el proyecto de ley de aborto de 3 causales atenta contra la vida del que está por nacer y está contra la Constitución vigente, concretamente su artículo 19, número 1, inciso 2 de ella. Si en verdad nuestro ordenamiento jurídico protege la vida del nascituro, esta es la oportunidad para que eso quede demostrado, tanto para Chile como para el resto del mundo que nos observa. Yo puedo entender la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. De los fallos que hayan tenido que resolver anteriormente, yo creo que este es el más importante para ustedes. No porque los demás no lo hayan sido, sino porque este es el más notorio. Por este serán recordados el resto de sus vidas, tanto por la ciudadanía como por sus mismos descendientes. Yo espero que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Más allá de toda consideración ética biológica, este tribunal es constitucional. Se dice que no tiene competencia y sí la tiene. El artículo 93, inciso 3 de la Constitución dice, son atribuciones del Tribunal Constitucional, dice, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se suscitan durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional. En este caso, un proyecto de ley. Así que este tribunal es plenamente vigente para hacer prevalecer la Constitución frente a este proyecto de ley que atenta claramente contra ella. Yo espero que ustedes puedan resolver de esta manera y cierto que el martillo que tienen en su mano pueda sepultar este proyecto anticonstitucional de esta ley antihumana, o si no, será el triste caso lamentable que ese martillo aplastará la vida y los seres y todas sus expectativas potenciales de desarrollo extrauterino de los nonatos. Así que este tribunal tiene que hacer prevalecer la Constitución, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Por tanto, pido en virtud de todo lo expuesto que este tribunal declare la inconstitucionalidad de dicho proyecto y, proteja la vida del que está por nacer, como este tribunal está llamado a hacerlo en virtud de la Constitución. Deseo que Dios bendiga a Chile, deseo que Dios bendiga a los chilenos, los de hoy y los de mañana. Que vivan, sí magistrados, que vivan, eso precisamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Fundación